Muy buenas noches, amigos. Continuamos con nuestro libro 30. Nos toca la lectura 30-35 de junio 26 de 1932. Sublimidad y potencia del sacrificio. Cómo Dios, cuando quiere dar un gran bien, pide el sacrificio de la criatura. Ejemplo de Noé y de Abraham. Estaba haciendo mi giro en la divina voluntad para encontrar todo lo que ha hecho, para hacer míos sus actos, para poder decir, yo estaba y estoy contigo, y hago lo que haces tú. Así que lo que es mío es tuyo, y lo que han hecho los santos en virtud tuya es también mío, porque tú eres la fuente que se derrama por todas partes y produce todos los bienes. Y mientras giraba, he llegado al punto de la historia del mundo cuando Dios pedía de Noé el sacrificio de fabricar el arca. Yo ofrecía aquel sacrificio como si fuese mío, para pedir el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Pero mientras esto hacía, el bendito Jesús, deteniéndome en aquel punto de la historia, me ha dicho, hija mía, todo el bien de la historia del mundo está fundado en el sacrificio querido para las criaturas por mi voluntad suprema. Y cuanto más grande es el sacrificio que pedimos de ella, tanto más bien encerramos dentro. Y estos grandes sacrificios los pedimos cuando con sus pecados merecen que el mundo fuera destruido, haciendo salir de dentro del sacrificio, en vez de la destrucción, la nueva vida de las criaturas. Ahora, tú debes saber que en este punto de la historia del mundo, merecía que las criaturas no existieran más. Todos debían perecer. Noé, con aceptar nuestro mandato y con disponerse al gran sacrificio, y por tan largos años de fabricar el arca, recompró el mundo y todas las futuras generaciones, conforme se sacrificaba en un tiempo tan largo de esfuerzos, de trabajos, de sudores, así desembolsaba las monedas, no de oro o de plata, sino de todo su ser en acto de seguir nuestro querer. Así ponía bastantes monedas para recomprar lo que estaba por destruirse. Así que, si el mundo existe hasta ahora, lo deben a Noé, que con sus sacrificios y con hacer nuestra voluntad como nosotros queríamos que la hiciera, salvó al hombre y todo lo que debía servir al hombre. Un sacrificio prolijo, querido por Dios, dice cosas grandes, bienes universales, dulce cadena que ata a Dios y a los hombres. Nosotros mismos no queremos huir del laberinto de esta tan larga cadena que la criatura nos forma con un sacrificio prolijo. Más bien, nos es tan dulce y querida que nos hacemos atar por ella misma como le parece y guste. Ahora, Noé, con su sacrificio prolijo, recompró la continuación de las generaciones humanas. Bueno, es realmente una noticia que teníamos ya algo sabido de esto cuando nos había dicho Jesús que el mundo continuaba porque siempre ha habido almas víctimas, siempre ha habido almas en las cuales con el sacrificio de ellas, con el ofrecimiento de ellas, mantenía al mundo, y que si hubiera faltado por unos minutos la presencia de un alma víctima, que en ese momento el mundo hubiera llegado a su fin, que se lo hubieran destruido totalmente. Aquí nos está hablando de recomprar, o sea, esta
la continuidad, la continuación de toda la familia humana. En Noé, nos habla de aquel periodo de la historia donde el ser humano se había degenerado tanto que había tenido ya prácticamente, había deformado tanto su humanidad que ya no tenía la posibilidad de poderse unir con Dios. Había perdido la parte más sublime que Dios había puesto en nosotros, que eran las potencias del alma. La voluntad, la inteligencia, la memoria, se habían deformado, tanto con esas uniones ilegales que había habido, y por lo tanto ya no tenía forma de poder continuar con el plan, con su decreto del reino. Por eso se ve obligado a acabar con la humanidad, pero gracias a este sacrificio de una persona, de los pocos que quedaban todavía incontaminados, gracias a eso es que decide continuar, y a través de ellos, a través de este pequeño núcleo, de ese pequeño resto fiel que había en aquella época, reiniciar nuevamente con el plan de llegar a tener su reino sobre la tierra. Dice, después de otro periodo de tiempo de la historia del mundo, vino Abraham, y nuestro querer le ordenó que sacrificara a su hijo. Era un sacrificio duro para un pobre padre. Se puede decir que Dios ponía a prueba al hombre y exigía una prueba inhumana y casi imposible de cumplir. Pero Dios tiene el derecho de pedir lo que quiera y cualquier sacrificio que quiera. Pobre Abraham, fue puesto en tales aprietos que le sangraba el corazón y sentía en sí mismo la muerte, el golpe fatal que debía vibrar sobre su único hijo. El sacrificio era exuberante, tanto que nuestra paterna bondad no quiso la ejecución, sino el cumplimiento, sabiendo que él no habría podido vivir, habría muerto por el dolor después de un acto tan desgarrador de matar a su propio hijo, porque era un acto que superaba las fuerzas de la naturaleza humana. Pero Abraham todo aceptó. No puso atención a nada, ni al hijo, ni a sí mismo, que se sentía consumir de dolor en el propio hijo. Si nuestro querer, así como lo mandó, no hubiera impedido el acto fatal, a pesar de que hubiera muerto junto con su amado hijo, habría ya hecho el sacrificio querido por nosotros. Ahora, este sacrificio fue grande, exuberante y único, querido por nosotros en la historia del mundo. Y bien, este sacrificio lo elevó tanto que fue constituido por nosotros cabeza y padre de las generaciones humanas. Y con el sacrificio de sacrificar a su hijo, desembolsó monedas de sangre y de dolor intenso para recomprar al futuro Mesías, para el pueblo hebreo y para todos. En efecto, después del sacrificio de Abraham, lo que no hacíamos antes, nos hacíamos oír frecuentemente en medio de las criaturas. El sacrificio tiene virtud de acercarnos a ellas. Formamos los profetas, hasta en tanto que vino el suspirado Mesías. Bueno, este es otro punto que es muy, muy interesante, ¿no creen? Se le pide sacrificar a aquel hijo que tiene ya en su vejez, aquel hijo en donde estaba la promesa de Dios, de Abraham, de que iba a ser padre de una inmensa generación. Y ahora, después de todo lo que pasó, de todo lo que
realmente Abraham llegó a creer sin lugar a dudas y ahora le pide que lo sacrifique. Esto lo podríamos más o menos poner en similitud con el sacrificio del Padre Celestial enviando a su único hijo, a su primogénito, para morir para bien de toda la familia humana. O sea, es prácticamente lo mismo. Y bueno, aquí Abraham, o sea, triunfa sobre esto, triunfa sobre todos los sentimientos humanos, sobre todos lo que podamos tener de apegos, de afectos, y todo por cumplir la voz, el deseo, el querer de Dios. Está dispuesto a esto. Y gracias a ese sacrificio, o sea, se recompra nuevamente en la vida de la familia humana. Volvemos al punto, es similitud de lo que vendría después con Jesucristo, el Hijo único de Dios que es enviado a morir, que es sacrificado por el propio Padre para el bien de la familia humana. Qué grandes, grandes personajes, qué grandes ejemplos tenemos en la historia como para decir, bueno, esto es esa entrega total que debemos tener hacia Dios. Bueno, dice ahora, después de otro tiempo larguísimo, queriendo dar el reino de nuestra voluntad, queríamos el sacrificio donde apoyarlo, y que mientras la tierra está inundada por los pecados y merece ser destruida, el sacrificio de la criatura la recompra, y con el suyo y en su sacrificio vuelve a llamar la divina voluntad a reinar, y hace renacer en el mundo la vida nueva de mi querer en medio de las criaturas. He aquí el por qué pido el sacrificio prolijo de tu vida sacrificada dentro de un lecho. Y esto era nada, porque otras almas han estado dentro de un lecho de dolor. Era la nueva cruz que no he pedido ni dado a ninguno, la que debía formar tu martirio diario. Y tú sabes cuál es, que tantas veces te has lamentado conmigo. Hija, cuando quiero dar un bien grande, un bien nuevo a las criaturas, doy cruces nuevas y quiero sacrificio nuevo y único, cruces que el humano no se sabe dar razón, pero está mi razón divina, la cual el hombre está obligado a no investigarla y a inclinar su frente y adorarla. Y además se trataba del reino de mi voluntad, y mi amor debía inventar y querer cruces nuevas y sacrificios jamás recibidos para poder encontrar pretextos, apoyo, fuerza, monedas suficientes y cadena larguísima para hacerse atar por la criatura. Y la señal cierta cuando queremos dar un bien grande y universal al mundo es pedir de una criatura un gran sacrificio, y la prolijidad en él son aseguraciones y certezas del bien que queremos dar. Y cuando encontramos quien acepta, lo hacemos un portento de gracia, y en su sacrificio formamos la vida de aquel bien que queremos dar. Así que mi voluntad quiere formar su reino en el sacrificio de las criaturas, circundarse de él para estar seguro y con su sacrificio deshacer la voluntad humana y erigir la suya. Y con esto viene a formar tantas monedas de luz divina ante nuestra divinidad para recomprar el reino de nuestra divina voluntad y darlo a las generaciones humanas. Por eso no te maravilles de tu largo sacrificio,
ni de lo que hemos dispuesto y hacemos en ti. Era necesario a nuestra voluntad, y no estés pensativa porque no ves ni sientes en nosotros los efectos de tu sacrificio. Es necesario que con tu sacrificio hagas la compra con nuestra divinidad. Y cuando hayas contratado con Dios, la compra es segura. A su tiempo, con certeza, tendrá la vida del reino del querer divino, porque la compra fue hecha con el sacrificio de una perteneciente a la familia humana. Bueno, aquí tenemos el papel de Luisa, o sea, es la continuadora de estos sacrificios de vida que se necesitan para continuar con la familia humana todavía en la tierra y, mejor dicho, para continuar el desarrollo del decreto divino del reino de su voluntad en la tierra, del reino de Dios en la tierra. Esto es lo que le debemos a estos grandes personajes. Esto es lo que le debemos a Luisa, el sacrificio de su vida completa para lograr para nosotros que el reino esté accesible y que podamos llegar a tenerlo como una propiedad nuestra. Gracias, Luisa, por todo lo que hiciste. Gracias, Noé. Gracias, Abraham. Gracias a todas aquellas almas que han llegado a este ofrecimiento, a este sacrificio enorme de dar su vida, y gracias a ellos hemos logrado llegar a este punto de la historia, a este gran punto en el momento en el que se desarrolla en totalidad el plan original de Dios, el reino de su voluntad en la tierra. 3036, junio 29 de 1932. Prodigios y secretos que encierra el vivir en la divina voluntad. Escenas conmovedoras. Generación de los actos divinos en la criatura. Custodia y celo divino. Estoy entre los brazos del fiat divino. Su dominio se extiende en todo y sobre mi pequeñez, pero su imperio no es esclavitud, no, sino unión, transformación, de modo que la criatura siente que domina junto y haciéndose dominar adquiere la virtud de dominar la misma voluntad suprema. Pero mientras mi mente nadaba en el mar del fiat divino, en modo que me sentía como ahogada por sus olas, mi celestial Jesús, visitando mi pobre alma, me ha dicho: vale la pena recalcar algo que es importante. O sea, estando en el fiat divino, estando en la divina voluntad, el dominio de ella es total, debe ser total sobre la criatura. Pero ojo con esto, o sea, no es esclavitud, no es lo que nosotros normalmente entendemos por un dominio total, sino que es unión, es transformación, es fusión de lo divino con lo humano. O sea, no es que nos veamos esclavizados, dominados totalmente. Es una forma de decirlo, sino es transformados. Ese es el punto exacto. Nos vemos transformados en ese nuevo ser que Dios quiere y que Dios había planeado desde toda la eternidad. Ese nuevo ser que es la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, hombre Dios. Él por naturaleza, nosotros por gracia. Qué enorme bien nos tiene reservado, ¿no? Y entonces Jesús le dice: hija mía bendita, el vivir en mi querer encierra tantos prodigios y secretos de hacer maravillar cielo y tierra. Tú debes saber que conforme la pequeñez de la criatura entra en él,
se pierde en su inmensidad y la divina voluntad la recibe en sus brazos para hacer de ella conquista. Y el querer humano se hace conquistador de la divina. Ahí está el punto. La divina voluntad nos conquista, pero nosotros conquistamos a la divina voluntad. Dice ahora, en estas conquistas de ambas partes, la divina voluntad festeja la conquista de la humana, dándole el uso que quiere, y la voluntad humana festeja la gran conquista hecha de la divina, y queriéndole dar el uso que quiera, la envía al cielo como conquista suya y portadora de nuevas alegrías y felicidad que posee. O sea, es mutuo, ¿sí? Es mutuo. La divina voluntad hace lo que quiera, pone a la voluntad humana en lo que ella quiere hacer. Pero la voluntad humana, que ha conquistado también a la divina, ahora hace uso de ella y la envía al cielo. O sea, todo lo que la divina voluntad hace a través de esta voluntad humana, la voluntad humana la manda, la envía al cielo como una conquista de la criatura. O sea que todo lo que se haga a través de la divina voluntad aquí en la tierra queda en el cielo como hecho por la voluntad humana. Maravilloso, porque nos está asociando prácticamente a la vida divina, nos está asociando a los actos divinos, que son lo que la voluntad divina produce, pero a través de la voluntad humana. Y ahora se le toma a la voluntad humana como si ella los hubiera hecho por sí misma. Es enorme lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, mi voluntad conquistada por el alma no se queda atrás. Bilocándose, queda y parte para su patria celestial solo para secundar a aquella que la ha conquistado y lleva la nueva conquista que ha hecho del querer humano y las alegrías y felicidad que encierra la divina voluntad conquistante. Mi voluntad felicitante y beatificante que está en el cielo y mi voluntad conquistadora que está en la tierra se funden juntas e inundan las regiones celestiales con las nuevas alegrías que posee mi divina voluntad conquistadora. Porque tú debes saber que las alegrías de mi voluntad conquistadora son muy distintas y diversas de aquellas de mi voluntad felicitante. Las alegrías de mi voluntad conquistadora no están en poder de los bienaventurados, sino en poder de la criatura, que las debe mandar desde la tierra y vienen formadas en medio de la hoguera del dolor y del amor, y sobre el aniquilamiento del propio querer. En cambio, las alegrías felicitantes están en poder de ellos, y son frutos y efectos de la celestial morada en la cual se encuentran. Creo que es muy claro. Todo lo que los bienaventurados gozan en el cielo no es producto de ellos, sino es producto de la divina voluntad, de la divinidad, de lo que ellos reciben es efecto directo de lo que Dios pone a disposición de ellos. O sea, no hay nada que sea producto de los bienaventurados. Simplemente lo gozan, se felicitan en todo esto. Pero las conquistas que la divina voluntad hace en la tierra, esta transformación del ser humano a través de esta fusión de la voluntad divina con la voluntad humana, da unas alegrías tales que no se conocen en el cielo y son producidas por la voluntad humana que se une, que acepta esta transformación, esta fusión con lo divino. O sea, estas alegrías no las tienen en el cielo,
sino que son producto de aquí, de la tierra, de las criaturas que viven o vivirán en la divina voluntad, y que por compartir, por esta comunión que existe entre todos, estas alegrías pasarán al cielo para que las gocen allá todos los bienaventurados, pero siempre se verá que son producidas por las criaturas que han vivido en esta divina voluntad. Dice, hay gran diferencia entre las alegrías de mi voluntad conquistante y las de mi voluntad felicitante. Puedo decir que no existen en el cielo mis alegrías conquistantes, sino solo en la tierra. Oh, cómo es bello ver a la criatura que cuantas veces hace sus actos en mi querer, tantas veces se hace conquistadora de ella y la hace partir para el cielo, para el purgatorio, en medio de las criaturas terrestres, por donde quiere, mucho más que estando mi voluntad por todas partes y por todos lados, no debe hacer otra cosa que bilocarse para dar el fruto, las alegrías de la nueva conquista que la criatura ha hecho de ella. O sea que estos actos hechos en la divina voluntad no solo son productores de esta felicidad de la divina voluntad conquistante que se extiende a todos los bienaventurados, sino que también va a las almas del purgatorio y forzosamente deben estar ayudando a purgar, ayudando a que estas almas se enciendan más en amor hacia Dios y que su tiempo de purificación se haga más corto. Y a todas las almas que estamos en la tierra, todos los vivientes, esta felicidad no la sentimos como tal, sino que es la inmensa, como diríamos, bienaventuranza de poder entrar en este reino de la divina voluntad y cada vez acercarnos más y más y más, y que se vuelve luz para entender, y eso es un gozo inmenso que el alma siente cuando estamos cercanos a estos conocimientos de la divina voluntad. Así que este es el punto clave de todo, ¿sí? O sea, cada acto de criatura en la divina voluntad es un bien inmenso para toda la familia humana, donde quiera que esté. Claro, menos en el infierno. Ahí, al contrario, ahí sirve para aumentar el rigor del castigo. Hija mía, no hay escena más conmovedora, más deliciosa, más útil que ver la pequeñez de la criatura venir en nuestra voluntad divina, hacer sus pequeños actos y hacer su dulce conquista de una voluntad inmensa, santa, potente, eterna, que todo encierra, puede todo y posee todo. La pequeñez de la criatura al verse conquistadora de un fiat divino tan interminable, queda sorprendida, no sabe dónde ponérsela, quisiera encerrarla toda en sí, pero le falta el espacio. Por eso toma por cuanto puede, hasta llenarse toda, pero ve que le quedan mares inmensos aún, y haciéndola de playa quisiera que todos tomaran un bien tan grande. Por esto la envía al cielo como sagrado derecho de la patria celestial a cualquiera que la quiera, y con ansia se dispone a hacer otros actos en ella para readquirirla tantas veces por cuantos actos va haciendo. Es el verdadero comercio divino que forma Dios y la criatura entre el cielo y la tierra. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no es una conquista ya hecha y que ya no se modifica, sino que cada acto
es como una nueva conquista que da la posibilidad de sacar de sí nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevos atributos, nueva bienaventuranza. Cada acto es una nueva conquista. Una nueva conquista que da, como dijimos, para todos felicidad infinita, fuerza, valor, luz para los viandantes, pero también crecimiento en la criatura que está viviendo, que está llevando a cabo esto. Significa crecimiento de la vida divina en ella. O sea, es maravilloso lo que estamos oyendo. No hay límite. El punto es cada vez estar más atentos y no salirnos jamás de esto. Esto es lo que significaría, o sea, visto así desde este punto que nos está exponiendo Jesús, esto significa hacer actos continuos. Ahora, ¿qué es lo que perdemos cuando dejamos, cuando nos salimos y le damos oportunidad a nuestra voluntad humana de actuar nuevamente? Perdemos una conquista, 2, 3, 20,000, no importa cuántas, pero son pérdidas de felicidad, de bienaventuranza eterna, que toda la familia humana, o sea, tanto la familia humana viviente, tanto la familia purgante o la familia triunfante, están realmente perdiendo esos nuevos gozos, esas nuevas bienaventuranzas. Y la criatura está perdiendo la conquista de esta voluntad divina y todo ese crecimiento de vida divina en ella. Bueno, quién sabe qué es lo que realmente estamos haciendo, pero ni cuenta nos damos. Pero con estas lecturas, con estos conocimientos que nos está dando, podemos imaginar un poco, aunque sea a lo humano, lo que estamos ganando y no ganando en forma personal, nada más. Lo que la divina voluntad está ganando, lo que Dios está gozando con esto, son nuevas vidas de Él. Todo lo que toda la familia humana está haciendo. Creo que el sacrificio de nuestra vida, que ahora ya no es para recomprar el reino, para volver a traerlo, eso ya lo hizo Luisa. Pero ahora nosotros estamos como uniéndonos con ella en todo lo que hizo, dando un peso mayor, una cantidad mayor a lo que ella realizó, pero sobre todo estamos como dando toda esa, no sé, bueno, esa ganancia, esos intereses que este reino produce para hacer que se extienda cada vez más y que todas las criaturas tengan más luz, más fuerza para poder entrar en este reino. Dice después, mi mente continúa perdiéndose en aquel fiat que quiere siempre darse a la criatura y que mientras da no termina jamás de dar. Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, la voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia. Así que perdería todo lo bello, la perfección, el entrelazado admirable que puede tejer la vida humana. Así la divina voluntad donde reina se hace fuente, sustancia y vida de los actos hechos en ella. Por eso, en cuanto piensa, habla, obra, camina, esta fuente se difunde en los actos de la criatura y pone en ellos la sustancia divina. Oh,
La variedad de estos actos distintos entre ellos en santidad, en belleza, en luz, en amor, cuando esta fuente se difunde en los actos de ella, hace siempre actos nuevos y forma la armonía del obrar divino en la criatura. Bueno, o sea, ya sabíamos de antemano que la voluntad es el motor, es lo que produce el movimiento de todos los atributos del ser. Cuando la voluntad humana es la que se mueve, sin la unión con la divina voluntad, bueno, todos los actos van realizados, pero con los atributos del hombre, del ser humano. Si estos atributos son dejados a un lado, son puestos totalmente fuera del acto y se mueve ahora esta voluntad humana con los atributos que la divina voluntad ha depositado en ella, gracias a esta unión, esta fusión entre las dos voluntades, ahora lo que resulta son actos, pero actos que son de la naturaleza divina, porque es lo que está moviendo todo. La voluntad divina está cooperando con la voluntad humana en su acto, en su pequeño acto, pero la divina voluntad actuando también junto con la voluntad humana en ese acto, deposita todo lo divino. Por lo tanto, el acto ahora de humano se vuelve divino. ¿Y qué diferencia? Santidad humana, santidad divina. Belleza humana, belleza divina. Potencia humana, potencia divina. Logros humanos, logros divinos. O sea, es infinita, infinita la diferencia que existe, ¿no? Dice, son distintos en santidad, en belleza, en luz, en amor, claro, porque ahora es la fuente de la divina voluntad que se está difundiendo en el acto de la criatura, ¿sí? Y entonces siempre son actos nuevos, o sea, Dios no se repite jamás. Y esos actos nuevos forman la armonía del obrar divino en nosotros, en las criaturas. Ahora, tú debes saber que toda nuestra premura es por estos actos, porque en ellos se forma la generación de nuestros actos divinos en el fondo de la criatura. Y nuestro contento porque podemos continuar la generación de nuestros actos. Y en esta generación nos sentimos Dios obrante, no el Dios atado que no podemos desarrollar la generación de nuestros actos, porque en ella no está nuestra voluntad. Por eso, a nuestra premura se agrega nuestra custodia y celo de estos actos. Tu Jesús está dentro y en torno de la criatura para custodiarla. Mi celo tiene la mirada fija para mirarlos, para felicitarme y tomarme todo el gusto que posee la generación de sus actos sobrantes en ella. Por otra parte, nuestra voluntad posee un valor infinito, y no custodiar un solo acto de ella sería ir en contra de nosotros mismos. Es más, tú debes saber que siendo fuente y sustancia de nuestro Ser Supremo, nuestra potencia, santidad, bondad y todos nuestros atributos se hacen corona en torno a nuestra voluntad y a todos sus actos para depender de ella y hacerle homenaje y custodia de todos sus actos que hace, tanto en nosotros como en la criatura. Por eso sé atenta y déjate dominar por mi querer, si no quieres perder jamás a tu Jesús que tanto suspiras, amas y quieres. Bueno, o sea, debes saber que siendo fuente y sustancia de nuestro Ser Supremo, o sea, ese es el punto, la divina voluntad es la fuente, ¿sí? Y la sustancia, o sea, la parte esencial del Ser Supremo, de Dios infinito. Y ahora, esto,
O sea, la potencia, la santidad, la bondad, todos los atributos divinos están como corona en torno a la divina voluntad y a todos los actos que de ella salen. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, todo el ser supremo está coronando los actos de la voluntad humana unidos a la voluntad divina. Se hacen corona en torno a esta voluntad para depender de ella y homenajearla, darle el homenaje merecido. Bueno, o sea, no importa el acto si fue hecho directamente en Dios o fue hecho a través de la criatura. Todo esto es lo que sucede. Bueno amigos, pues cada quien, o sea, debe decidir si quiere o no quiere participar de esta belleza, de esta inmensidad de dones que Dios nos quiere dar. Hasta la próxima amigos.